La mayoría imagina esta batalla como un choque inmediato. El rugido del Tyrannosaurus Rex, la emboscada silenciosa de Titanoboa, un enfrentamiento brutal que termina en segundos. Pero esa escena nunca ocurrió. No vivieron en la misma época, no compartieron el mismo ecosistema, no respiraron el mismo aire. Sin embargo, existe una confrontación real entre ellos, no física, no directa, pero sí profunda y mucho más inquietante. El verdadero enfrentamiento no fue entre dos cuerpos colosales. Fue entre dos sistemas biológicos separados por millones de años. Entre el colapso de uno y la expansión del otro. Cuando el asteroide impactó hace 66 millones de años, no mató simplemente a los dinosaurios. Inició una cadena de procesos invisibles, alteraciones térmicas, cambios químicos en la atmósfera, interrupciones en la fotosíntesis, desestabilización de las redes tróficas. No fue una explosión lo que transformó el planeta. Fue una secuencia lenta de deterioro sistémico. Y aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Y si Titanoboa solo pudo existir porque T-Rex dejó de hacerlo? Si este análisis te interesa, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de examinar no es una pelea imaginaria. Es una transición biológica irreversible. Titanoboa no derrotó a T-Rex con fuerza. Lo reemplazó en un planeta que ya no era el mismo. Un mundo más húmedo, más cálido, más inestable. La batalla más feroz en la historia de los dinosaurios no fue un combate. Fue una sustitución. Y comenzó mucho antes de que alguien notara que algo estaba fallando. Para entender esta confrontación, debemos abandonar la idea de un duelo espectacular y aceptar algo menos intuitivo. Los grandes depredadores no desaparecen por un solo golpe. Desaparecen cuando el sistema que los sostiene empieza a fracturarse. El Tyrannosaurus Rex no era solo un animal imponente. Era el vértice de una red compleja. Dependía de herbívoros masivos, de ciclos estables de vegetación, de climas relativamente previsibles. Su existencia era el resultado de millones de años de equilibrio ecológico. Cuando el asteroide impactó en la región que hoy conocemos como Chicxulub, el problema no fue únicamente la onda expansiva. Fue el polvo suspendido en la atmósfera, la reducción prolongada de la luz solar, el descenso abrupto de la fotosíntesis. Las plantas comenzaron a morir no por destrucción directa, sino por insuficiencia energética. Los herbívoros perdieron su fuente primaria de alimento. Sus poblaciones disminuyeron gradualmente, y con cada reducción, el T-Rex perdía estabilidad. El colapso no fue inmediato, fue progresivo. Menos presas implicaban más competencia. Más competencia generaba desgaste energético. El metabolismo de un depredador de varias toneladas exige eficiencia constante. Cuando esa eficiencia se altera, el sistema empieza a resentirse. Mientras tanto, en los niveles inferiores del ecosistema, otras formas de vida respondían de manera distinta. Organismos pequeños, adaptables, con ciclos reproductivos rápidos, comenzaron a ocupar espacios vacíos. El planeta no quedó desierto. Se reorganizó. La extinción masiva del final del Cretácico eliminó aproximadamente el 75% de las especies. Pero ese número no describe la transformación real. Lo que cambió fue la arquitectura del sistema biológico global. Sin grandes dinosaurios dominando la superficie, la presión ecológica se redistribuyó. Los mamíferos, hasta entonces secundarios, comenzaron a expandirse. Los reptiles supervivientes encontraron nichos más amplios. El clima, además, entró en una fase de calentamiento prolongado durante el Paleoceno. Y es en ese contexto donde aparece Titanoboa. Hace aproximadamente 58 a 60 millones de años, en lo que hoy es Colombia,
Un entorno tropical extremadamente cálido permitió el desarrollo de serpientes de tamaños sin precedentes. Titanoboa alcanzaba más de 12 metros de longitud y un peso estimado superior a 1 tonelada. Pero su tamaño no fue un accidente aislado, fue una consecuencia térmica. Los reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular su metabolismo. En climas más cálidos, pueden sostener mayores tamaños corporales. El aumento global de temperatura posterior a la extinción facilitó ese crecimiento. Así, el planeta que ya no podía sostener a T-Rex sí podía sostener a Titanoboa. Este no es un simple reemplazo de especies, es un cambio estructural en la dinámica del poder biológico. El T-Rex representaba un ecosistema basado en dinosaurios dominantes, con cadenas alimenticias largas y altamente especializadas. Titanoboa emergió en un sistema simplificado, donde las redes tróficas eran más cortas, más flexibles, menos dependientes de megafauna terrestre. El efecto dominó fue evidente. Sin grandes dinosaurios herbívoros moldeando la vegetación, la estructura de los bosques cambió. Nuevas plantas prosperaron. Nuevos patrones de humedad se establecieron. Los ríos tropicales se convirtieron en centros de biodiversidad distinta. Titanoboa no cazaba a drosaurios ni ceratópsidos. Se alimentaba de peces gigantes y reptiles acuáticos. Su entorno no era una llanura abierta dominada por gigantes bípedos. Era una selva húmeda, densa, térmicamente estable. Cada elemento del sistema estaba conectado. La desaparición del T-Rex no fue solo la pérdida de un depredador. Fue la eliminación de una fuerza reguladora superior. Sin esa presión, las poblaciones evolucionaron bajo nuevas reglas, y esas nuevas reglas favorecieron criaturas distintas. El planeta pasó de estar dominado por dinosaurios endotérmicos altamente activos a ecosistemas donde los reptiles ectotérmicos podían prosperar en climas más cálidos. No hubo una transición dramática visible para un observador hipotético. No existió un momento donde el mundo cambió de dueño. Fue una acumulación de variaciones pequeñas, grados de temperatura, porcentajes de oxígeno, densidad vegetal, tasas reproductivas. El deterioro del antiguo sistema hizo inevitable la consolidación del nuevo. Si T-Rex hubiera sobrevivido, Titanoboa probablemente nunca habría alcanzado esas dimensiones. La competencia, la depredación y la estructura ecológica habrían limitado su expansión. Pero la ausencia de gigantes terrestres abrió un vacío, y la naturaleza no tolera vacíos prolongados. La verdadera batalla entre T-Rex y Titanoboa no fue una confrontación física. Fue una competencia indirecta a través del tiempo. Uno simboliza el clímax del dominio dinosauriano. El otro, la evidencia de un planeta transformado tras su caída. Cuando observamos fósiles, solemos pensar en individuos. Pero la historia real está en los sistemas. El impacto del asteroide no solo extinguió especies, alteró parámetros globales que redefinieron quién podía sobrevivir. La fotosíntesis reducida llevó a la caída de herbívoros. La caída de herbívoros llevó al colapso de grandes carnívoros. El vacío ecológico permitió la diversificación de mamíferos y reptiles. El calentamiento posterior favoreció tamaños corporales extremos en ectotermos. Cada consecuencia alimentó la siguiente. Así es como funcionan los colapsos biológicos, no con explosiones permanentes, sino con ajustes acumulativos que erosionan la estabilidad previa. En ese sentido, la derrota del T-Rex no ocurrió en el momento del impacto. Ocurrió en los años siguientes, cuando el equilibrio que lo sustentaba dejó de existir. Y la victoria de Titanoboa tampoco fue un triunfo. Fue simplemente la adaptación a un mundo distinto. Ambos representan extremos de estabilidad temporal. Uno dominó un sistema complejo y altamente especializado. El otro prosperó en un sistema simplificado y térmicamente alterado. Ninguno fue eterno. La historia geológica demuestra que el poder biológico depende del contexto ambiental.
Cuando ese contexto cambia, incluso los gigantes más formidables se vuelven vulnerables. La batalla más feroz en la historia de los dinosaurios no fue un combate de fuerza bruta. Fue una transición ecológica irreversible. Porque en la naturaleza no sobrevive el más fuerte. Sobrevive el sistema que logra mantenerse en equilibrio el mayor tiempo posible.